Te damos la bienvenida a tu podcast Realmente Sano. Salud integral a la mano, con un mensaje limpio, sencillo y alcanzable del camino a tu salud real. Porque sí o sí es posible. Tus anfitrionas. Doctora Raquelina Luna, con más de 30 años de experiencia en la medicina integrativa, médico de profesión, maestra por vocación, apasionada de enseñar sobre calidad de vida, prevención en salud y vida en la naturaleza. Patricia Núñez, mercadóloga de profesión y viajera por pasión, quien ha descubierto orgánicamente su misión de divulgación y ahora, además de viajar, se enfoca en un estilo de vida y salud. Y sí o sí, queremos transmitirte que estar en salud óptima es posible. Saludos, gente bonita que están aquí nuevamente sintonizándonos por nuestros canales. Por aquí un placer para mí estar nuevamente conectados con ustedes mediante estas plataformas. Hoy sin duda traemos un tema que es, diría yo, de los que más suenan. Yo no sé tú, tía Raquelina, pero entiendo que a ti es que te llega más gente con ese pilar, por lo menos dentro de mi grupo de amigos. El tema de hoy siempre suena. Sí, Cuéntame, ¿qué tal estás? siempre hay vigencia, porque fíjate que nosotros llegamos a la vida, gritamos y tomamos aire, es nuestro primer alimento, realmente, el aire cuando llegamos. Imagínate, estamos conectados con el aire para nacer y para morir. Es la primera inhalación y la última exhalación. Después viene el alimento emocional, se supone. Si realmente seguimos los pasos, pues el bebé tiene que ir al corazón de mamá, reconectarse ahí, yo estoy seguro, yo estoy en mi lugar, y después a la teta. Entonces son 3 pasos que nosotros tenemos como alimentación, y ese tercer paso, que es de que nos nutrimos, del que nosotros ingerimos ese alimento y que es el que tradicionalmente nosotros entendemos como alimentación o nutrición, que son 2 cosas diferentes, pero que la usamos a veces indistintamente, pudiésemos aclarar la diferencia entre una y la otra, pero ese es el punto que más conocemos como alimentación o nutrición. Y realmente es de vital importancia y es por donde yo diría que en inicio siempre, cuando estoy abordando a alguien, cuando estoy trabajando con una persona tú a tú en la consulta, es lo que primero comienzo a revisar. Una consulta integrativa implica mucho tiempo, o sea, 1 hora y pico, donde yo voy viendo cómo está la persona en cada uno de sus renglones y me detengo mucho en cómo está su alimentación. Entonces, mucha gente me dice, yo como sano, yo como muy bien. Y yo le digo, ¿qué es para ti comer sano? Detállame, de ejemplo, desayuno, almuerzo, cena, a qué hora comes, a qué hora cenas, cómo es tu ritmo, qué pones en el medio. O sea, todo eso es importante a la hora de nutrirnos o de alimentarnos, más bien. Qué bueno que tú tomas ese punto de que cada cosita es un detalle importante y que cuando la gente dice yo como bien o como sano, todo en esta vida es relativo y cada quien hace con lo que ha aprendido durante varios años. Como, bueno, en un momento yo entendía que comer saludable, dentro de lo que era saludable para mi cuerpo, era beber un jugo de naranja, una galleta de soda y era mi cuerpo, yo llevándole harina, todo eso, pero entiendo que cositas que vamos a ir hablando de poder romper alguna de esas creencias y más bien llevar una buena información respecto a eso. Claro. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros decir la diferencia entre la nutrición y la alimentación? Que me encantó que lo dijiste porque yo incluso en mi momento era una persona que confundía esos 2 términos y realmente no es igual. Y entiendo que todavía quedan esas ideas vagas por ahí. Sí, bueno, eso no es tan importante como saber qué es lo que me voy a comer. Sin embargo, es importante saber que lo que yo me como, eso es lo que es el alimento. Yo me alimento, yo entro en mi cuerpo un elemento, un vegetal, un animal, lo que sea, cocido, crudo, lo que sea. Ese es el alimento, ese es el acto de alimentarme.
El acto de nutrirme es el proceso que el cuerpo hace con eso con lo que me alimenté. O sea, cómo mi cuerpo, cómo mis células, cómo mi sistema digestivo descompone todo eso, lo asimila y lo lleva a un buen lugar y lo distribuye a que llegue a cada célula. Ese es el proceso de nutrición. Entonces, el proceso de alimentación tiene un largo proyecto, digamos que trayecto, porque hasta que llegue al proceso ya de asimilación, que es donde ocurre la verdadera nutrición, y que llegue a cada célula, pues son procesos que van de la mano, obviamente, pero es un proceso largo. Entonces, sí, una cosa es alimentarme, me alimento cuando ingiero y me nutro cuando eso que ingiero llega a cada uno de los lugares. Pero indistintamente vamos a seguir utilizando ambas palabras, pero es como casi curiosidad poderlo entender. Y una cosa que sí me gustaría aclarar es que yo no necesariamente soy la que tengo la verdad. Voy a dar mi punto de vista con respecto a este pilar, porque realmente, como tú dices, hay mucha confusión. Y la primera, digamos que sería como la de la mayoría de la gente que no está ni siquiera buscando entender y aprender, es como para llenar mi barriga, como para saciar la necesidad que Para tiene sentirme lleno. al sentirme lleno. Y esa necesidad puede ser verdaderamente biológica, o sea, verdaderamente mi cuerpo lo necesita, estoy necesitando y la ingesta, o puede ser simplemente emocional, porque ¿cuántas personas no comen por ansiedad o por llenar un vacío de cosas que no están bien en su vida? Por eso que hablaba al inicio, quizá faltó esa conexión inicial con la protección, con estar en un lugar seguro, y la persona se queda sin darse cuenta, inconscientemente buscando eso que lo llene y lo confunde con comida. Entonces nos llenamos la panza, por decirlo Cualquier de alguna cosa. manera, buscando llenar algo que me falta. Y esa es la primera cosa que tenemos que ver. Entonces, mucha gente, independientemente de que haya un componente emocional o no, comer es llenarme y yo tengo que buscar todo lo que me llene y que yo me sienta satisfecho y que yo me sienta como ya no puedo más. O sea, hasta ahí llegamos. Muy interesante que aquí tú nos indicas, o al menos así lo estoy entendiendo yo, que esa parte puede verse relacionada con las emociones y de cómo yo también hago gestión de eso que queda por dentro. Sí, puedo decir también que me pasé por esa etapa donde yo era lo que estoy aburrida, como, no sé, a veces no estaba haciendo nada, vuelvo y como. Y era esa manera que yo literalmente buscaba para cubrir una necesidad con la otra. Y mira qué interesante que el tiempo ha premiado las lecciones de la vida. Entonces, Y también siguiendo como tú dices, a veces, perdona, no está bien. solamente como estoy llenando un vacío, sino estoy inconsciente y estoy en mi mundo y lo hago en automático porque no estoy pendiente de mí. Entonces, como Sí, hay cosas que están asociadas. Me pongo a ver televisión, tengo palomita de maíz, y tengo voy algo que comiendo. picar. Es como que hay actividades que están asociadas y que tú no te das cuenta. Sí. Entonces, Ujú. la reunión, no hay una reunión, no vamos a reunir la juntadera, la famosa juntadera. Hay algo de picar, entonces yo voy y después que comencé es difícil parar por lo mismo, porque te da una seguidilla. Y así, entonces lo Ajá. importante aquí es como hacerlo consciente, como llevarlo al plano de conciencia, que cada uno se pueda preguntar, yo verdaderamente necesito esto, yo quiero. Y si Sí. lo asumo con conciencia, ok, estoy compulsiva, me lo voy a comer, pero yo sé lo que me está pasando, o sea, estoy consciente y De dejo que que este proceso se dé y lo vivo de manera consciente. Entonces, todo es ujú. válido en ese proceso de aprendizaje de mi relación con la comida, que ahí es que quería Sí. llegar. O sea, es importante que cada uno se vea cómo se relaciona con la comida, qué cosas hay, porque está lleno este mundo de trastornos de la conducta alimentaria. Desde la persona Ujú. que no come por miedo a engordar, desde la que come una lechuguita y ya se siente que se comió una cosa muy grande y que su cuerpo va a explotar, hasta la persona bulímica que, como decía una profesora mía cuando estaba estudiando, la bulímica es
la que envidia a la anoréxica o al anoréxico porque realmente no lo puede controlar. En realidad, en el fondo, eso era, ella lo decía como de chanza, pero en realidad puede haber un poquito de eso porque en el fondo el mercado de la belleza se va en torno a la luz flaco, a la delgadez. Y eso es Sí, que la delgadez es lo saludable, lo que está bien, exactamente. eh, que realmente, bueno, al menos en un entorno que tanto jóvenes como adultos vivimos, que seguimos a veces cierto estándar, estereotipo de belleza, de que si puedo comer este tipo de alimentos, catalogamos muchas veces este alimento como buenos o malos, y lo malo lo ponemos en una caja y que no, yo no puedo comer eso. Cuando lo mencionamos también en nuestro episodio pasado, que no porque sean buenos o malos, sino realmente hay alimentos que mi cuerpo no está necesitando, hay personas que rechazan ciertos tipos de alimentos. Y también hablaste de lo que es, hablamos de lo que fue una dieta, que las personas entienden como la palabra dieta a llevar una alimentación para bajar de peso. Cuando realmente la dieta es cualquier tipo de alimentación que lleves en tu día a día. Entonces, como para entrar también en esa parte de materia, ¿qué primer paso o por dónde yo puedo empezar como persona que vamos a decir que carece de mucho conocimiento o, verdad, que quiero empezar algo mejor para mí? ¿Qué primer paso puedo dar o cómo, dónde buscar, cómo empezar? Bueno, yo diría que lo primero es informarnos. Por ejemplo, este tipo de trabajos que estamos haciendo tiene como objetivo que la gente aprenda, entienda y se dé cuenta cómo nos han manipulado y cómo hay tanta dificultad a veces de poder irse por encima de lo que nos están ofreciendo, porque es que la industria alimentaria, el consumismo del día de hoy, el estilo de alimentos, se hace complejo. ¿Por qué? Porque la oferta está llena de refinados, está llena de ganchitos para que tú compres y te comas una cosa que parece nutritiva y que se vende como nutritiva, pero que en el fondo está enmascarada. Y yo hablaba hoy con una chica justamente, una hijada, que se puso vegana. Ella hizo por un tiempo, se convirtió en vegana. Y yo no tengo nada en contra de los veganos, solamente que hay algún estilo de veganismo que descansa demasiado en refinados, entonces estaba en lo mismo. Entonces, por ejemplo, busca el sustituto de la carne, que es peor, o sea, es un procesado peor, mejor comete la carne. Es decir, quiere Ujú, evitar, o sea, claro. te comes todo lo que sustituye aquellas cosas que tienen algún elemento animal. Entonces, hay sustituto para todo. Y todo ese sustituto, para también hacerlo agradable al paladar, pues se le echan muchas cosas, incluyendo mucho azúcar. Porque sea vegano no quiere decir que no esté lleno de azúcares, que no esté lleno de aditivos, que no esté lleno de cuantas otras cosas pueden haber. Entonces, el tema aquí no es el estilo, volvemos a lo mismo que hablamos en el anterior, cuando hicimos el resumito, sino ver esa comida real y cómo podemos hacer una migración a una comida un poco más sensata para mí, porque no hay una fórmula mágica. Es como salir un poquito también de otra tendencia que es el satanismo de los carbohidratos. O sea, no hay carbohidratos y yo no necesito carbohidratos. Cuando Eso me engorda son la gordas. gente. Entonces sí, Sí. necesitamos un carbohidrato. Lo que pasa es que nos pasamos a dos polaridades. A la polaridad de todo es refinado, carbohidrato, pasta, pancito, bollerías, todo lo que tenga, y que es riquísimo además, engancha Sí, muchísimo. A mí me encanta también, o a sea, seguidilla, no es que no me guste, claro que me gusta igual que a todo el a mundo. todo. Yo Y soy está una el otro que se va al que extremo, nada absolutamente de carbohidratos, entonces me como solamente. Y también tengo que reconocer que hay una tendencia y que hay personas que les ha ido bien en una transición haciendo lo que se llama el carnivorismo también, que es solo carne, pero también eso lo he escuchado, responde a una sí. necesidad muy puntual y muy particular
de una determinada tipología, pero eventualmente hay que migrar hacia un balance donde necesitamos una porción de proteínas, estamos hablando de macronutrientes primero, de proteínas, una proporción de grasas y una proporción de carbohidratos. Y en esos carbohidratos tenemos que mencionar las fibras. Entonces, un alimento rico en fibras, porque toda la vida hemos hablado, son necesarias las fibras, tanto las hidrosolubles como las no solubles. Entonces, en ese balance que podemos encontrar, donde yo obviamente bajo la sombrilla de un alimento real, un alimento que sea no procesado o mínimamente procesado, yo tengo que tener una paleta de no solamente de colores, sino también de elementos y de tipo de alimentos. Entonces, no hay para cada persona, no hay un mismo estilo. Cada persona tiene que ir buscando. Hay personas que van a necesitar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de nosotras las mujeres cuando estamos a nivel en la temporada de la menopausia. Nosotros tenemos la tendencia a lo que se llama sarcopenia. Desde que tú comienzas a declinar hormonas, comienzas tú a perder un porcentaje de masa muscular y también de masa ósea, pero vamos a hablar de los músculos mientras vamos aumentando, o sea, en ese decline hormonal. Entonces ya perdemos, ya no tenemos la misma tonicidad, los brazos comienzan, tú te das cuenta, las piernas, entonces da muchísimo más trabajo mantener la estructura muscular. Eso es lo que se llama sarcopenia, destrucción del músculo. Entonces, en ese sentido, no solamente ya eso necesita una mirada de especialidad, mirar cómo están esas hormonas, mirar si esa persona podría calificar para hacer reemplazo o no, eso ya es una cosa aparte. Ahora mismo que están muy de moda, por ejemplo, las hormonas bioidénticas, que son una opción válida también para algunas personas que califican. Entonces, ok, me llevo mis hormonas a otro nivel y a la vez necesito un importe porque ¿cuál es la materia prima? ¿Cuáles son los bloques? Si estoy construyendo una casa, las casas necesitan bloques de cemento o de la estructura o de ladrillos o de lo que sea. ¿Dónde están los ladrillos? Mis ladrillos son los aminoácidos y las proteínas. Entonces, yo no voy a formar músculo si yo no tengo suficiente proteína. Entonces, necesito aprender a calcular cuáles son las proteínas para mí de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi peso y de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. Si hace falta hacer ejercicio, si necesito todo eso pero si no tengo un importe alimenticio que sostenga eso, entonces por eso yo no quiero hablar como que hay una fórmula para todo el mundo. Que si yo soy vegetariana, o vegana, yo puedo tener proteína, sí. Necesito buscarla de otra fuente y necesito ser más cuidadosa porque necesito saber cuáles son mis fuentes de esas proteínas y tengo que hacer énfasis en esas proteínas porque las necesito y tengo que darle prioridad. Entonces, en ese sentido, pues el tema realmente es amplio y no hay digamos que una línea solamente. Sí hay. Una curva. ¿Perdón? Una curva iría en ese tema. Exactamente. Entonces, aquí un poquito es ver en qué momento yo estoy. No es lo mismo una persona que está ya con una dieta que ya sabe lo que tiene que comer, si tiene que hacer algún pequeño cambio es más fino que a una persona que come de todo a cualquier hora, entonces hay muchas cosas que hacer. Entonces, comenzamos por horarios, comenzamos por regular horarios, por regular cantidad de comidas, con pequeños cambios. Óyeme, una persona con un pequeño cambio tiene una gran transformación a nivel de su cuerpo. Son Una pregunta. básicas y vamos a hablar de eso ahora. Primero quería como matizar el contexto y antes de que tú me hagas la pregunta, tampoco es lo mismo una persona que esté en un proceso inflamatorio, que esté enferma ya, que necesita hacer un cambio para que la alimentación apoye, es como usar el alimento como medicina, que apoye el proceso, no es dejarlo a solamente la terapia que te estoy haciendo, que pasa muchas veces. Entonces, cuando tú le dejas la terapia, en un buen caso, me pasó esta semana pasada con un paciente que está haciendo sequelación
tiene un bloqueo arterial, y no se puede, en el lugar donde tiene la obstrucción de placa ateromatosa, no se le puede poner un stent porque está muy próximo a la entrada del corazón en la arteria. Entonces, Madre. sin embargo, él ha ido progresando súper bien, me mandó los resultados de prueba de esfuerzo que le hicieron, estrés test, y va súper bien. Sin embargo, él nos está alimentando bien. Cuando yo veo su hemoglobina glicosilada y veo su azúcar, él es un paciente diabético, digo yo, pero usted está peor. Y me dice, ay, yo me descuidé, no sé qué. Entonces, digo, pues esa terapia es tan buena que por encima de lo que usted está haciendo mal, le está funcionando. Sin embargo, si usted no me ayuda y no ayuda a su cuerpo, cuando yo les retire la terapia, usted va a volver a lo mismo. ¿Por Vuelve qué? para atrás. Porque no cambió la alimentación. Entonces no se trata de que vayamos en contra, o sea, es como que por un lado yo empujo y tú me estás empujando para acá, ¿no? Vamos a empujar juntos para el mismo lado porque tenemos una misma dirección y tenemos un mismo objetivo. Entonces la idea es esa, que vayamos en esa misma sintonía. Qué cosa es, y el poder ayudarse a uno mismo con la guía de lo que tiene más conocimiento que uno. Mira, tenía la pregunta de que hablaste de que dependiendo eso del horario, la comida y todo, y algo que yo sé que, porque también he sido partícipe de eso, el yo decir, bueno, para controlar ciertos antojos míos, puedo dividir mis comidas en tantos. Lo que tipo tres comidas principales, mi desayuno, que es raro, o sea, yo no me lo vuelvo ni loca. Mi almuerzo, mi cena y como dos merienditas, a la media mañana, a la media tarde. Pero hace poco que cuando tomé Be Healthy contigo, empecé a ver el por qué empezar a reducir algunas comidas, como esos snacks, traen buenos beneficios para la salud, o sea, en lo que va a esa alimentación que uno entra y tomar en cuenta qué alimento uno tiene en cada horario del día, tipo mañana, tarde, noche. ¿Cómo iría eso? Para que nuestros oyentes también entiendan esa parte de los alimentos a través del día. Sí, mira, estamos en la era de la inflamación, donde hay tantas enfermedades que son relacionadas con la alimentación y la ingesta. O sea, no es, ya pasó esa era donde la gente se moría por una infección, se moría porque no había antibióticos, se moría porque había una catástrofe y las condiciones climáticas no eran tan controlables como son el día de hoy. Por ejemplo, también una época de calor y todo el mundo o consigue un airecito acondicionado, o tiene un abanico, o tiene una manera de refrescarse. Había una época donde nada de eso existía, la gente sencillamente se quemaba o se deshidrataba. Claro, sigue habiendo vulnerabilidad, sin embargo, es mucho más controlado. Hoy la gente se muere de lo que se llaman enfermedades modernas, que son el corazón, problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedad Mm. Alzheimer's, enfermedades que son degenerativas, de diabetes y sus complicaciones, que son degenerativas y que están vinculadas a la alimentación. Y parte de ese vínculo, claro, hay predisposiciones, pero aparte de esas predisposiciones tú te la puedes volar y puedes cambiar ese terreno, cambiar ese ambiente celular solamente con tu estilo de vida. Y tú puedes hacer que algo que puede ser una predisposición, tú lo puedas superar, o sea, que tú no estás condenado porque tenga ni siquiera una herencia. Entonces, la mayoría de las personas no tienen una herencia de determinadas cosas y las generan gracias a esa alimentación, no solamente a lo que comen, sino cuando lo comen. Entonces, Ujú. existe una cosa que se llama resistencia a la insulina, que está en uno de cada, no sé, de cada, no tengo esa estadística exactamente, pero es mucha gente que tiene resistencia a la insulina. Y se comienza a ver los rollitos que se te hacen en el abdomen, esa barriguita que tienen algunos que dicen que la barriguita cervecera, la del hombre maduro, la de la mujer madura, en fin, todo eso que comienza a aparecer ahí está vinculado con un evento que es un preámbulo de muchas otras enfermedades inflamatorias de esas que yo mencioné antes y obviamente de la diabetes.
Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina es esa hormona necesaria que tenemos, producida por el páncreas, que va a ser, es como si fuera una llave que va a abrir la puerta para que el azúcar entre a la célula. ¿Qué pasa? A veces, como cada vez que hay azúcar en mi cuerpo, sale insulina. A veces es tanta la insulina que no encuentra por dónde entrar la misma insulina también funciona como un elemento inflamatorio y daña al final la cerradura. Entonces yo tengo la llave, pero la cerradura no funciona. O sea, el receptor de ella no lo reconoce y al no reconocer la puerta no se abre. ¿Qué hace? Que se agolpa mucha insulina y cada vez hay más azúcar y se va haciendo un espiral. ¿Y cómo yo empeoro eso? ¿Y qué me lo causa? Que yo como ahora, como ahorita, vuelvo y como más tarde, vuelvo y como. Hay personas que hacen 6, 7 comidas, 5 comidas al día. Entonces, cada vez que yo como algo, yo voy haciendo lo que se llama un pico glicémico. Estoy aumentando el azúcar. ¿Y qué hace? Azúcar, sale la insulina inmediatamente. Al no responder, aumenta más, al no poder entrar a la célula, sigue dando una señal de que tengo mucha y se vuelve como una espiral donde me voy inflamando más porque la misma insulina va generando. Imagínate cuando una persona también está bajo estrés, que también genera cortisol, que también es una hormona inflamatoria, y si a eso le sumamos que yo no hago ejercicio y si a eso le sumo que no duermo bien, entonces todo eso va haciendo que yo suba Ay, qué mis niveles de bomba. azúcar, exactamente, y siga inflamando mi cuerpo y genere primero una resistencia a la insulina y de ahí a pasar a cualquier otra de esas enfermedades que vienen como consecuencia, es un paso. Entonces, eso es una tendencia de la modernidad también, porque tengo tanta cosa disponible a la mano, tengo refrigerador, tengo cositas empacadas que yo la puedo llevar, puedo llegar a algún colmado, a un supermercado, a un lugar y donde quiera hay una chucherita de esas que me dan, que se me van los ojos y que yo quisiera, y de verdad, no es que a mí no se me van los ojos, yo quisiera coger toda esa Y papita, mis esos ojos se ponen platanitos, brillosos todas esas así. cositas que son saladitas y que tengan un picantito. A mí me encanta todo eso. Y lo veo y digo, bueno, lo siento. O sea, ya yo afortunadamente pasé la etapa de que yo puedo ver algo y no necesariamente no tocarlo. Eh, Hay un día, como todo el mundo, que yo digo, bueno, hoy me doy el permiso y hoy yo quiero, elijo tal cosa. Ujú. Pero en general, esa ya no soy yo, responde a otra época. Entonces, toda esa comidita, toda esa picadita, además, eso que estoy picando es sumamente alto en glicemia. Si me estoy comiendo unas papitas fritas, de esas que vienen, no es porque sean fritas ni no fritas, sino la papa en sí ya es un carbohidrato que me va a subir el pico, pero ese carbohidrato además tiene una grasita de un aceite hidrogenado, que también me va a inflamar. O sea, y si no me comí el chocolatito con leche, con azúcar, con caramelito, con no sé qué, con bla, bla, bla. Entonces, si no me voy a comer, o sea, todo eso que es lo que se hace de merienda. Entonces, ese concepto de comer tantas veces al día es lo que ha dañado, por eso es que estamos en esas enfermedades de la modernidad, porque en esta era moderna, cuando una persona se levantaba antes, cuando no había refrigeración, yo no estoy en contra de la refrigeración, al contrario, yo quiero comodidad también. Lo que yo puedo Claro, en todo mi lo nevera, queremos. por ejemplo, si tú vas a mi casa, tú no vas a encontrar lo típica nevera llena de juguito, de cositas para picar, cositas fáciles, pan Ujú. con no sé qué, galletitas, nada de eso. Lo que hay ahí hay que cocinarlo para que tú te lo puedas comer. Sí. Entonces, He modificado mi nevera, mi despensa, y hay veces que yo abro mi despensa y yo dije, ay, es que estoy antojada de masticar. Voy, abro mi nevera o mi despensa y yo digo, es que aquí no hay nada, yo tengo que cocinar. Cierro, bebo agua, se me pasa el antojo, a pero en verdad también propósito te iba a hablar de eso también y aquí y el me acordé agüita. cuando tomé agua me acordé de eso porque también hay una asociación de la sed con la necesidad de comida. Entonces muchas veces Ujú. tú quieres comerte algo, pero en realidad es sed lo que tienes. Cuando te tomes el vasito de agua y te da una vuelta, te distraes y te tomas el agua y ya se te va Ya pasando. pasó.
Exactamente. Entonces, si estamos tan acostumbrados a tener a la mano ese alimento y nos acostumbraron de pequeño, a los niños, por ejemplo, se le da de merienda chocolate, galletica, todo lo terrible. Ay, Terrible, o sea, la sí. dieta de los niños es terrible, llena de azúcar. Entonces, nosotros comenzamos a ser adictos al azúcar desde niños. Es más, desde Ujú, la barriga. O sea, ya la adicción al azúcar comienza desde que la propia madre comienza a comer cualquier cosa, porque claro, tiene dos, y ese concepto de que ahora como por dos, entonces se come demasiado y come dulce porque tampoco tiene la educación. No es que sea mala, es que no tienen la educación, entonces comen algo ujú. y ya ese bebé tiene se pasa, se le transmite la misma adicción. Entonces eso se alimenta más y se refuerza más, obviamente, con las costumbres de mandarlo con las meriendas. Y yo no estoy diciendo que a un niño no se le dé merienda, pudiese ser algo sano en algunos casos, no en todos, pero a la vez, ¿qué le estoy dando yo de merienda? Entonces, el punto aquí, pero para nosotros los adultos, porque este podcast es para adultos, pues no necesitamos tanta picadera, necesitamos un espacio. Ujú, Al contrario, ahí viene el concepto del ayuno, de que el ayuno es la ausencia de alimento por un periodo X de tiempo. Todos hacemos ayuno porque todos tenemos un periodo en el que no comemos, por lo menos cuando estamos durmiendo. claro. Aunque hay gente que se Sí, eso va levanta por a default. comer. Yo conozco de la gente Me ha pasado. se levantan a comer. Entonces, pero en general, la mayoría, pues respetamos que desde que cenamos hasta el otro día que desayunamos, pues tenemos ese periodo. Ese periodo se Ujú, puede prolongar y es parte justamente de un recurso terapéutico valiosísimo, el dejar de comer, hacerlo con conciencia, y yo dejo de comer por un X periodo de tiempo, depende de la necesidad, depende de mi edad, depende de mi objetivo, depende de mis condiciones. Yo puedo hacer un ayuno de 12, de 14, de 16, de 20, de 24, de 36, de 42, de 78, de 5 días, de 10 días, de lo que sea que yo pueda hacer. Ya cuando voy a pasar lo que se llama ayuno prolongado, pues necesito una supervisión. Pero ese ayuno ujú. prolongado revierte, es responsable de ayudarme a revertir muchas enfermedades. Pero yo no tengo que llegar a hacer el ayuno, no quiero asustar a la gente, ni quiero que se panique. Diciendo, Solamente con hacerme un ayunito, vamos a decir que de 12 horas, cené a las 7 y me desayuné a más, como muy temprano a las 7. Puede ser que a las 8. Entonces yo dije, tengo, mira, 12, tengo 13 horas, perfecto, por ahí comienzo. No, mientras más temprano ceno, mejor. Entonces, cenar después de la puesta del sol, después de las 7 de la noche, no es bueno, no es bueno que te vayas a la cama tampoco, que no haya pasado mínimo 3 horas de haber comido. Entonces, eh, bueno. eso por un lado, y por otro lado, mientras más temprano comes, más tiempo vas a tener para que ese ayuno se dé y que tu cuerpo tenga ese reposo y ese descanso. Entonces, en ese Ujú, tiempo de descanso ocurren muchas cosas fantásticas de reparación en el cuerpo. Y si coincide que estoy durmiendo, el sueño además, que entra mi sistema nervioso parasimpático en acción, pues mucho más reparación le voy a permitir. Y voy a ujú. hacer que muchas de esas cosas de las que yo estaba sufriendo, que me dolía aquí, que me dolía allí, que me siento sin energía, Hasta ansiosa, sí. entonces todas Todo. esas cosas se van, exactamente. Entonces solamente esos pequeños cambios. Por eso Wow. decía, no te estoy hablando, te tengo que dar toda la información, pero a la vez, con pequeñas cositas que hagamos, ya el organismo se comienza a organizar. Entonces, Ujú, el cómo yo comienzo a comer en la mañana, ese desayuno, y cuando hablo de desayuno, yo no estoy hablando de que la comida que yo hago en la mañana, estoy hablando de la primera comida que hago del día. Si estoy basándome en lo que te decía, y a veces yo personalmente practico ayunos intermitentes y hago ayunos prolongados también, eh, los ayunos intermitentes lo puedo hacer la mayor parte de las veces, lo hago de 16 horas, por lo menos 3 veces a la semana yo estoy haciendo ayuno de 16 horas. Entonces, eh, desayuno es si comí a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, es mi primera comida del día. ¿Cómo yo rompo el ayuno? Es importantísimo. Como yo comienzo a comer, eso me va a determinar
también me va a hacer qué tan ansiosa yo me voy a poner después y qué tanto yo voy a hacer después que mi organismo había logrado Ese pico. una estabilidad glicémica, yo le voy a hacer así un disparo terrible. ¿De qué manera yo puedo suavizar ese impacto con la alimentación en caso de que yo lleve un ayuno? O para la gente que no tiene el ayuno intermitente de por sí, pero que pase de dormir en la noche, venir y El desayunar. ayuno normal de 12 horas, de Ajá, 10 horas, de lo que exacto. sea, no importa, Porque, es por ejemplo, importante. si es para el desayuno, lo que yo siempre he escuchado es eh, come algo fuerte, pero ¿qué es algo fuerte? Tu desayuno es el alimento más importante de tu día. Por decirte una avena con proteína o tú sabes, o si no, un huevo revuelto con batata, pero ¿qué tan fuerte puede ser un alimento para suavizar ese pico del que hemos hablado? Sí. Mira, aquí hay unos truquitos y las últimas investigaciones son fantásticas con eso. Para una persona, y estamos hablando de cuál es tu objetivo, qué tú quieres lograr, hacia dónde tú quieres ir. Lo primero es mencionarte que salgamos del tema de usar alimentos dulces en la mañana. Ujú. Soltar el pancito dulce, la galletita, soltar los cereales y mucho, o sea, no quiero ni que me hable. Incluso el otro día hice Nada un... de confle. No, 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 no. Mira. Que ya ahí sería lo último de lo último. Yo hice el otro día un videíto, tengo una serie del supermercado y justamente pues ya, por favor, no base el alimento de tus hijos en estos cartoncitos de colores y llenos de azúcar. Ya eso debe Ay, de sí. estar claro, o sea, no comencemos por ahí. Entonces, todo alimento dulce no es bueno en la mañana. Ese vaso de jugo de naranja, Dios mío, que era el De paradigma, golpe. era, ay, qué tan rico, que es natural, que no sé qué. Tiene tanta azúcar como una Coca-Cola. Obviamente, yo prefiero ese que la Coca-Cola, porque por lo menos no me estoy tomando el químico, pero Ujú. en términos de azúcar es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a bajar el nivel de azúcar, es lo primero en la mañana. Y vamos a utilizar, si vamos a utilizar un carbohidrato, vamos a utilizar un carbohidrato complejo. Vamos a utilizar algo que necesite tiempo para irse procesando, para que esa azuquita vaya saliendo más lenta, es lo primero. Pero Como lo por más ejemplo. importante, si tú, por ejemplo, estás en pérdida de peso, tú tienes que bajar un poquito y quieres seguir o estás en un ayuno y estás en una cetosis, por ejemplo, y tú quieres mantenerla, pues que tú comas en la mañana y también como una forma de regular, tú puedes basar tu alimento de la mañana más bien en proteínas y en grasas. Entonces tú puedes comerte una sardina, tú te puedes comer una, los huevos que tú mencionaste ahorita con un pedazo de aguacate. Te puedes comer un carbohidrato, pero un carbohidrato de muy bajo índice glicémico, como por ejemplo un salteado de espinaca, que mucha gente no come vegetales en la mañana, pero ¿por qué no? Es Son riquísimos. una manera de tener fibra de una vez y en poca cantidad. Entonces tú puedes hacer un desayuno, digamos que una persona como tú y como yo perfectamente puedo desayunar así sin ningún problema y eso es fantástico porque no me da prácticamente hambre en toda la mañana. Si le pongo la suficiente grasita que necesito, o aceite de oliva, el aguacate grasa, unas Ay, aceitunitas amo. son grasa, o sea, todo eso. Ahora, yo voy a trabajo en la construcción, digo yo, y con eso me va a ser suficiente. Una gente que necesita, que tiene, además, necesito más estructura. Entonces, es posible que necesites un poquito más de carbohidrato, pero ¿cuál es el secreto? De usar el carbohidrato al final. Las investigaciones que se han hecho últimamente son fantásticas para permitirnos, si necesitamos incluir un carbohidrato más pesado, que tenga un índice glicémico más alto que la hierbita, que la ensalada. Yo, por ejemplo, a veces uso un poquito de rúcula en la mañana con el huevito y lo pongo un verdecito, pero además que le da un saborcito bien rico. Entonces, no es suficiente, pero ese día yo o tengo deseo de comérmelo porque vi el mangú, un mangú de guineíto, un no sé qué, estoy en un lugar y no me pude. ¿Qué hago? Me como primero la grasa, me como Ok. la proteína.
Y de Dígase como carbohidrato empezarlo más líquido. suave. O Ok. como dicen, arropo con otra cosa, arropo con nueces, con el mismo aguacatico, ese carbohidrato. Entonces, el impacto Wow. se ha visto que puede bajar el índice glicémico hasta un 40%. O sea, el Eso pico, es el pico, mucho. el pico. Va a subir porque eso es un carbohidrato. Pero Ujú. en vez de hacerme La un alto, manera en me va que a hacer, sube. la línea se va a suavizar y lo va a prolongar un Ok. poquito, pero se va a suavizar. O sea que son truquitos de la mañana, pero es importantísimo cómo comenzamos el día. Esa primera comida de mi día, no importa la hora que sea, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, no importa la hora que yo decidí, cómo rompo eso. Obviamente, una persona que está haciendo ayuno prolongado, pues con mucho más razón para romperla. Lo voy a romper con un caldito de hueso, con un caldito de vegetales, algo muy suavecito que me vaya entrando despacito en ese ritmo de comer otra vez. Pero en un caso de una persona que está haciendo un ayuno pequeñito, o sea, el ayuno normal de 12 horas, de 10 horas o de lo que sea, incluso de 16, no se justifica estar tan light para empezar a romper el ayuno, pero sí es importante que la carga más, la base, la comida, la parte más abundante, digamos, de la comida, si es posible quedarnos así con proteínas y grasas nada más, pero si quiero el carbohidrato, entonces lo voy a completar. Si me voy a comer una avena, que es bastante carbohidrato, la gente no se da cuenta, hay otro truco ahí con la avena, que es muy alta en carbohidrato, sube mucho el azúcar, pero hay dos trucos con la avena. Y con los carbohidratos en general, dos trucos. Una es arroparla con una grasa, por ejemplo, le voy a poner nueces, me voy a comer un poco de nueces primero y le voy a entrar nuecesitas adentro de la misma avena y eso me va a amortiguar el pico, pero también hay otro truco para todos los carbohidratos, incluyendo la avena, que es lo que se llama el cereal trasnochado o remojado. Ah, sí, el overnight. Sí que he visto el Overnight. overnight El overnight. de la avena. No es tan Sí. bien, o sea, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que atento al overnight se da una hartura. Entonces acordémonos que tenemos Déjame. que cuidar mucho, que tenemos que cuidar mucho las porciones, que tenemos que cuidar mucho qué cantidad me estoy comiendo, pero a la vez eh, tengo una manera de reducir ese impacto. Ujú. Entonces, Ok. ¿qué yo hago? La cocino, la cuezo un poquito en agua, y la pongo, a veces no hay ni siquiera que cocerla mucho, es sencillamente remojar Ujú. y dejarla. Yo le puedo agregar otras semillas, le puedo agregar, por ejemplo, chía si quiero, le puedo agregar semilla de linaza, así tengo otro tipo de fibras y todo eso yo lo dejo un rato y después que tiene más o menos 8 horas, ya ese carbohidrato baja el impacto y eso lo puedes hacer con el arroz. Lo puedes hacer con un víver, con un vegetal, lo cocinas el día antes y te lo comes. Imagínate que antes uno dice comida recalentada. Bueno, pues Sí. resulta que esa comida tiene un impacto Ayuda diferente. El día que te muchísimo. vayas a querer comer algo que salga un poquito, aunque es tan rico, algo que está acabadito de fresquecito, acabadito. Sí, calientico. Sin embargo, bueno, lo recalientas, le pasas un poquito después, pero el asunto es que tiene un impacto menor y eso se ha demostrado, eso son parte de las investigaciones de alimentación que nos dan un poquito de ayuda a la hora de querer como probar un poquito más. Pero en general, vuelvo al mismo concepto, cómo comienzas tu alimentación el día va a depender el día que yo comí pesado, con mucha cosa, yo tengo hambre al ratito. Wow. Al ratito, Mira qué cosa. al ratito. Totalmente. Un Porque nivel a de veces. saciedad, es un nivel de saciedad, perdona que te corte, que se logra con Ujú. este inicio de la grasa esa, de la grasa con la proteína y salirnos un poquito de ese mito de la grasa y que eso, el colesterol y que no sé cuánto.
necesitamos colesterol. Yo no estoy diciendo que no chequeemos el colesterol, no estoy diciendo que no le pongamos atención, que no nos pasemos de las rayas, pero estoy diciendo de que no hay que tener tanto miedo. Si yo estoy metabolizando bien, si yo tengo un buen balance, pues yo necesito colesterol porque mi membrana celular se alimenta de colesterol, porque mi preparación celular depende del colesterol y yo necesito grasas, ácidos Es grasos buenos, necesario. necesarios para yo poder construir toda mi estructura de una manera sana. Ese tipo de grasas que pudiéramos decir que se deberían evitar, no de que evitar a toda costa porque hay buenos o malos, pero ese tipo de grasas que pudiéramos tener a la mano que nos nutran, ¿verdad? ¿Cuáles pudiera ser? Ahorita mencionaste el aguacate y aceitunas, pero entendemos que también hay más de ahí. ¿Cuáles pudieran ser? Tenemos las nueces, tenemos las Ujú. semillas. Todas las semillas son ricas en aceite. Imagínate que tú sacas aceite del girasol, tú sacas aceite de la linaza, tú sacas aceite de todas las semillas, tú sacas aceite. Entonces, ahí hay una fuente de grasa buenísima. El coco es una fuente maravillosa. No solamente el aceite de coco que te vas a comer, sino comerte el coco, ya tienes ahí aceite. Aceite, una grasa buena. De hecho, si tú tuvieras que comerte un snack, porque tú está, ya no puedes más, cómete un pedacito de coco que tiene muy poco Intentar. impacto glicémico, no tiene muy poco impacto glicémico y tiene mucha grasa. Ok. Entonces, ese es bueno, yo le mandaría a los niños con un contencito, con 2 o 3 coquitos, y ese es ese es una buena merienda, por ejemplo. Entonces tenemos grasas ahí, en eso tenemos grasa también, ya tú mencionaste el aguacate, tanto como aguacate total, procesado como tipo guacamole, yo digo no es procesado químicamente, pero es Ujú. manipulado, Transformando su transformando su físico. manera de presentarlo exactamente. Sí. El propio aceite, tenemos también, ya dije la semilla, pero también las nueces, todas son ricas en aceites. Tenemos la grasa animal también, entonces tenemos la famosa manteca, con que cocinaban nuestros abuelos antes, con la manteca animal. No es mala la manteca de animal, ni Ujú. para cocinar. La misma grasa que tiene, los famosos gorditos que tiene un animal, no es que sean, si yo me paso de la cantidad, obviamente, pero en una proporción adecuada, que yo tenga ese poquito de grasa que tiene. Los pescados tienen grasa, el omega que tiene, por ejemplo, el salmón, las sardinas, o sea, son animales, pescados, que tienen grasas suficientes. Entonces podemos encontrar grasa en todas esas cosas, además de las Ujú. grasas que ya vienen directamente ya sacadas de los aceites que vienen. Las grasas que necesitamos evitar son todas las grasas hidrogenadas, refinadas, que son las grasas vegetales. Cuando tú veas aceite vegetal, sal corriendo. Aceite Suelta eso, que vegetal, no deja. aceite refinado, eh, palmas, soya, maíz, maní, eh, ¿qué más? Canola, todos esos que se venden como muy, muy saludables son realmente de aceites que provocan mucha inflamación. Sale corriendo a una margarina, sale corriendo a un queso de esos de untar que normalmente son una mezcla bastante densa a nivel de inflamación, la mayoría, o sea, hay que leer y hay que revisar. Entonces, ¿dónde te puedo? Por ejemplo, una cosa, la gente, yo el otro día fui al supermercado y tú no te puedes imaginar que yo duré un buen rato tratando de conseguir. Yo normalmente no consumo mucho lácteo, pero hay un día que me antojo de un buen yogur. Me encantan Ujú. las espesas, me encantan. Si lo puedo conseguir de cabra, lo compro de cabra, que es una proteína diferente, una caseína diferente a la que tiene la leche de vaca. Y cuando voy a consumir un queso, por ejemplo, por lo general yo prefiero ese que tiene otro tipo de digestión y que es muy bien, mejor tolerado. Entonces, cuando no encuentro el yogur de cabra, pues un día digo, déjame comprar un yogur. Eso
es raro, eso es un día que lo hago. Y tú no te puedes imaginar el trabajo que a mí me dio encontrar un yogur entero, de leche entera, porque todo Yogur, es bueno, low fat, tiene la azúcar. grasa reducida 5%, 3%, 2%, 0% grasa. Entonces, mientras Ay, menos sí. grasa tiene, más azúcar tiene. Sí, A mí me interesa eso es como esa tranquilo. grasita que ya viene, si me lo voy a comer, me lo voy a comer con toda su grasita y me lo voy a comer completo, porque el alimento es completo. Casi no lo como por eso, Ujú, porque la gran inflamación que tiene la pasteurización y también me cuido mucho, o sea, yo en parte de mi dieta es por lo mismo, por el mismo proceso que tuve de cáncer, pues yo no consumo prácticamente. Ocasionalmente yo puedo comer un poco de queso en un sitio, un día, pero ahora soy más flexible. Antes no te lo comía bajo ninguna circunstancia, nada, nada. pero ahora soy un poquito más flexible, pero el día, trato de que sea así, pero el día que voy a comerme, quiero comerme algo que sea realmente bueno, de buena calidad. Ujú, Entonces, claro. hablando del yogur, el yogur es una fuente de grasa, porque la leche tiene grasa, pero no te encuentras porque ahora todo con el asunto de la grasa, de que es mala, todo lo que te Ajá. ponen en el súper o tiene la fruta, porque un yogur con fruta es una cosa terrible, eso es un postre, eso es lo mismo que estarte comiendo un Es postre. un Y mira qué bueno que tú mencionas el yogur, porque la innovación que se hizo de hace varios años para acá fue implementar lo que decía el yogur griego, pero algo que tú decías en principio es informarse. Eh, También de eso de informarse, aprender, leer las etiquetas, porque tú me ayudas ahí también, que sabes mejor de la etiqueta que yo, del que aunque diga yogur griego, porque lo que se vende o lo que se ha aprendido de los medios es que porque el yogur griego es mejor, que tiene más proteína, pero volvemos a lo mismo que mencionábamos, tiene esa copa extra de azúcar. Entonces, diría yo que también uno en su proceso de aprendizaje es ir leyendo eso que contiene los alimentos que, en caso de que compremos algo que no sea totalmente lo que es, como una fruta, un vegetal, que es solamente un elemento que contiene lo que es, poder aprender de eso, de leer las etiquetas para saber de qué nos alimentamos que pueda nutrir a nuestro cuerpo. Así mismo es, mira, mientras el producto tenga menos etiqueta, mejor, porque eso quiere decir que Ujú. está el alimento real, pero definitivamente que hay muchas cosas que nos ayudan en la comida y que pueden ser también de disfrute y también de una fuente sana de alimentación que tienen las etiquetas. Entonces yo creo que parte de este proceso, que bueno que lo mencionas tú también, es el aprender a leer la etiqueta y aprender a mirar, porque como tú lo dijiste tal cual, así mismo como ponen natural, low fat o bajo en grasa. eh, Vegan, gluten free. Mira, gluten free, no GMO, no sé cuánto. O sea, son palabras que enganchan y que te entran mira, eso es bueno porque eso dice ta, 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 ta. Eso tiene hasta Orgánico. colores Ay, verdes. El uso del color verde es un color que llama y que te conecta mentalmente con algo sano y con algo bueno. Entonces, sí. sí, entonces, como cuando entró en la moda del yogur griego, entonces ahora cuando tú ves yogur griego, tú crees que es bueno, yo como yogur griego, pero no te lleves de eso. Yogur griego se lo pone a cualquiera que sea un poco espeso y el supermercado está lleno de postres que le dicen yogur o que lo ponen en contenedores que parecen yogur para que también tú te confundas y tú no miras y tú dices, ay, qué rico está. Y eso no tiene. Porque Desde estaba que le cerca del pones yogur. fruta, desde que le pones la fruta, desde que le pones la mermeladita, ya lo que había, sí había un bacilo, Ya no hay. lactobacilo, uno de esos probióticos que estamos buscando. Ay, porque mucha gente me dice, tenemos un tema de un déficit digestivo que necesitamos utilizar probióticos en la consulta. Yo trabajo mucho con suplementación. No, porque yo me tomo el probiótico, yo lo cojo del yogur, yo como mucho yogur. Ve tú a saber. La mayoría del yogur que Yogur está verde. en el supermercado
o no sigue la cadena de frío, o si la sigue no tiene las bacterias suficientes, o ya por lo que le estoy agregando le cambié el pH, entonces, que es el nivel de acidez o de alcalinidad, entonces ya esa bacteria no sobrevive ahí. Entonces son tan delicados que eso, y yo personalmente, si yo estoy ya en consulta, una cosa es que yo le diga, come alimentos buenos, y otra cosa es que yo base mi terapéutica en alimentos donde yo no puedo cuantificar. Si voy a trabajar con un abordaje de que necesito un probiótico, yo voy a trabajar, y no voy a entrarme ahí porque no quiero hablar de suplementación, pero voy a trabajar con unas dosis específicas que no me lo va a dar el yogur. ¿Entiendes? Claro. Pero Sí, además, buscar. yo tampoco sé cuál es que esa persona está comprando. Entonces, Puede ser pero yogur, ya pero te estoy habría diciendo. que ver. Exacto, ya te estoy diciendo, si tiene colorante, si tiene la fruta, si tiene la mermelada, si tiene cualquier cosa que esté adentro que me cambia pH y que me le ponga la misma azúcar, ya me cambia el medio en el que ese bacilo va a crecer, entonces ya yo no tengo el probiótico que yo estaba esperando. Entonces hay muchísimas cositas ahí con respecto a la comida que necesitamos aprender, y volviendo a lo que hablábamos, entonces, ¿cómo no podemos ritmar en una comida? Quiero hacer una transición, me desayuno adecuadamente, favoreciendo proteínas y grasas. Si voy a comer carbohidratos que estén acompañadas de todo eso, comer saladito, hacer la comida del mediodía y hacer una comida en la noche. O sea, que yo pase a 3 comidas de 5 o de 7 u 8, porque la picadera se considera ya, o sea, Siempre va un alimento. lo divide en 3 porciones y que yo me discipline. Ese trabajo de disciplinarme en 3 comidas ya es un cambio. Y ya yo voy a ver que voy a estar. Me va a dar trabajo al principio, necesito un pedacito de coco, me tomo un vaso de agua, me preparo un té, una infusión, y busco todos los truquitos que yo necesite de distracción hasta que yo pueda lograr hacer eso. Ya eso es un cambio. Segundo cambio, no cenar después de las 7 de la noche. Otra cosa importante que casi nadie la dice cuando hablamos de alimentación, señores, sentémonos a comer. Ay, Siéntate sí. a comer. 5 Ay, minutos, ay, ay. 10 minutos, 15, lo que te toque. Lo que te tome. Mastica. El proceso digestivo Ujú. comienza en la boca. Entonces, yo no puedo estar hablando de qué voy a comer si la manera como me la estoy comiendo es parada corriendo, haciendo otra cosa, porque estoy Ujú. haciendo la hora, porque no tengo tiempo. No, si nada más son 5. Mientras voy manejando, voy a comer porque ando rápido Eso se hace o solamente porque un mientras día. hago una cosa. Exacto, a la excepción que puede ser porque ese día ocurrió una eventualidad, pero algo que en mi proceso mucho de crecimiento interno y escucha a mi cuerpo, me ha ayudado es poder eh, guardar ese tiempo para mí. Y yo sí como lento, de hecho mis amigos alrededor me dicen, ay, que tú comes lento, y yo, pero me gusta, yo disfruto de literalmente desmenuzo los sabores. Y yo puedo declarar que es una forma tan bonita de poder interiorizar el alimento que yo estoy llevando a mi cuerpo. Realmente me gusta lo que estoy comiendo, realmente me siento bien, esto es lo que yo estoy necesitando. Y es una buena manera de conectarse con uno mismo, llevar ese proceso de una manera real. Como también, o sea, veo personas me dicen, sí, porque yo ceno ahí viendo la televisión, pero tú no sabes, ay, terminé de comer, quiero seguir comiendo. Eso a veces como uno está en Te el diste cine, que uno cuenta, sí, dice, ay, yo terminé el café, y ni me di cuenta que lo terminé o que no y lo me di terminé. cuenta, sí. Óyeme. Eso es como uno está en el cine que se come la palomita y uno a veces está lleno de palomitas ya, pero uno sigue comiendo la palomita porque está atento a una pantalla. Y pasa así de que en distracción uno se le va la bola, como uno dice, y no se hace consciente de si me siento satisfecho, de ya mi cuerpo dice que ya está. Y si en mi caso, si para mí ya está y yo me serví lo que yo creía y mi cuerpo dice ya está, o sea, ya yo me siento satisfecha, bueno, guardo la porción, me la puedo comer después porque ya mi cuerpo me mandó mi señal de que ya yo me siento bien con lo que he comido. Cada día uno va viendo que sí, que no. Sí, 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 todo ha tocado un punto importante que me encanta, que es la conciencia, que es el escuchar tu cuerpo, Sí. porque al final es el sabio. Nosotros le hemos restado sabiduría porque como nos acostumbramos a
comer cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier momento, no prestar atención, estar en automático. Eso no solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver con la manera como vivimos, en ese piloto automático, esa falta de mirarnos y de estar conscientes, pero también hay otro punto que tocaste que me encantó, que es el disfrute. La comida no solamente es un acto de llevar un elemento a la boca y que eso se convierte en nutritivo, también es una fuente de placer, es una fuente de ejercer un sentido especial o varios sentidos, porque ahí tú tienes la vista, o sea, cómo tú presentas la comida, y ahí con eso yo creo que vamos a cerrar este capítulo, o sea, cómo tú presentas la comida, no es lo mismo ni es igual cuando tú pones un plato bonito, cuando tú esa parte a mí me encanta, el Ay, sí. decorar, el poner las formas en que no siempre, por ejemplo, en mi casa, como somos mi esposo y yo nada más, yo con mucha frecuencia sirvo la comida, la llevo en el plato, como que esa es la cena, no poner todo ahí que vamos comiendo porque hay más tendencia a seguirte sirviendo. Entonces, Sí, porque ya tú una quieres más. práctica que hemos tomado los dos para comernos la porción y ya, ahí se acabó. A veces queda algo y mira, quedó un poquito de tal cosa, quedó ensalada, Porque está le muy bueno, uno comparamos a dice, ver, voy a pero cocinar. normalmente es lo que está en el plato. Entonces, para mí es un deleite ponerme a ver qué elemento le agrego, cómo lo pongo. No es lo mismo que yo hoy pico el aguacate de esta manera, mañana lo pico de otra, hoy la ensalada le pongo este color, mañana la hago de la otra, que cómo yo la llevo a la mesa y cómo la presento, para mí tiene que ser bonita. Y Ujú, eso es claro, para mí. Y la otra cosa es el sabor, perdón, el olor. Porque ya desde que el olor. cuando tú comienzas a sofreír una cebollita que tú pones, si estás usando aceite, por ejemplo, a mí me encanta el olor que tiene Del cuando aceite de pones coco, la en mi caso. cebolla y tú estás haciendo un escabeche de cebolla y con un Ujú. poquito de vinagre y le pones un poquito de aceite y le pones un toquecito de sal. Ese olor es una cosa divina. Tú Comérsela. sabes que me ayuda así eso mismo. Algo que tú dijiste de la presentación de la comida, que a veces creemos que por estar en nuestra casa simplemente debemos de servirnos el plato para comer y ya. Y eso es algo que le puede servir a todas las personas que nos están escuchando, a ti oyente que estás de ese lado. Sírvete tu plato lindo. Tú dices, ay, no, ese plato, eso es para las personas que vienen de visita. No, 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 no. Usted la visita de su propio hogar. Sírvase en su plato bonito. Póngase porción en cada cosa. Si usted quiere la copita, use la copa. No, porque la copa o el vaso de vidrio para la gente que venga, usted es su propio invitado y usted que se debe de tratar lo más lindo en su propia casa. Si es agua que usted quiere beber, sírvase su agua en su vaso de vidrio, en su Ah, vaso, su plato lindo, lo cubierto para cuando llegue una ocasión especial, use lo cubierto bonito, porque incluso yo digo que como una sinergia, toda esa energía se manifiesta en tu cuerpo, un alimento que estás llevando para ti, o sea, tu mejor manera de tú irte premiando, empezando ya tú en tu casa, tú no tienes que salir a un restaurante necesariamente para premiarte de esa manera y para no solo premiarte, yo más bien es algo que te corresponde por el hecho de ser tú, un ser humano real, que te mereces todo lo bueno que, ¿verdad? Algo bonito, algo que te nutra, algo que te sientas cómodo. Me fui en sentimiento, pero tal. me encanta todo lo que estás diciendo, lo estoy disfrutando tanto porque además me encanta verte a ti tan joven como con esa conciencia. Eso me despierta una esperanza de que este público al que estamos dirigidas nosotros, que es mixto, porque está en mi Ujú. generación, está tu generación, pues va a disfrutar de todo esto porque la verdad es que lo hace con tanta pasión, pero yo sé que lo estás haciendo también porque lo estás probando y porque estás viviendo en esa etapa. Y eso Ujú. me recuerda cuando tú estabas hablando y dijiste de las copas, coja su copa de, si usted quiere. Me recuerda, yo aprendí eso de mi mamá y eso se lo agradezco siempre. Mi mamá siempre tenía todo en uso. Las, a ella le regalaron un juego de cubiertos de plata en su matrimonio cuando se casó. Y ese juego de cubierto yo creo que se terminó, yo tenía como 15 años cuando ya algunos se habían desaparecido, algunos estaban un poco machacaditos, pero nosotros toda la vida comimos con los cubiertos de plata que ella le regalaron. Siempre en la mesa se ponía cristal, siempre se usaban las sábanas bonitas,
Las toallas tenían que ser, había un par para la visita, siempre tú guardas un par en las casas así. Ahora ya eso es diferente, pero en ese tiempo siempre se reservan, pero las que nosotros usamos tenían que ser bien. Yo tenía que usar mi pijama buena siempre. Yo tenía que usar o sea, lo que nosotros utilizábamos, y eso yo lo aprendí. Dije, yo no tengo nada que guardar, yo estoy viviendo ahora y es para mí. Eso Ujú. siempre se lo agradezco. En mi casa actualmente es lo mismo. Toda la loza se usa, no hay loza de visita, no hay cubierto de visita, todo se usa. Eso es ahora, Claro, se rompió, se reemplaza, punto. Pero claro. eso es lo que yo me merezco y es para mí, yo trabajo, ese es, Ujú. ¿para qué lo voy a dejar? ¿Para cuándo lo voy a dejar? La Para mí. calidad de vida que yo Yo no quiero, quiero cuando yo claro. me muera, es más, yo me compro una ropa y la estreno lo más rápido posible. Lo más Sí, antes tú pronto, porque tenías para yo eso de que, ay, no, la dispongo. voy a dejar para cuando yo salga a la ocasión especial. No, no, no. Mi ocasión especial es hoy que yo me estoy levantando, que hoy voy a trabajar, me pongo mi saco, el maquillaje para cuando... No, 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 me lo pongo si voy a trabajar. Si me quedo en mi casa, mi pelo bonito en mi casa, yo me perfumo estando en mi casa porque Mi pelo bonito en mi me casa. Te voy a hacer quiero un cuento bien. del pelo, pero si no, se nos va a hacer demasiado largo esto. Claro. Ay, 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 pero esa es la manera. La Sí, gente sabe así mismo. porque yo, Disfrutemos lo y es que verdad, hay. son Entonces, procesos. volviendo a nuestra alimentación, Patricia, yo quiero cerrar con lo que yo aprendí en medicina tradicional china, que todo nutre y que utilizamos los Ujú. 5 sentidos, que ya lo comencé a decir desde lo que veo. Cada color nutre un movimiento de energía y nutre un órgano. Lo negro, siempre necesitamos tener todos los colores en la mesa. El negro te va a tonificar riñones, vejiga, todo lo que tiene que ver con manejo del agua, todo lo que tiene que ver con la orina, todo lo que tiene que ver con los huesos, con el cerebro. Los elementos verdes me van a tonificar el hígado, la vesícula biliar, los tendones, es la energía, estamos hablando de la energía, no del nutriente. Ujú. Todas las articulaciones, la vista, lo que es rojo me va a nutrir corazón, intestino delgado, circulación. Lo que es amarillo me va a nutrir todo lo que es carne, estructura, músculo, lo que tiene que ver con lo digestivo, lo que tiene que ver con la distribución de los alimentos. Lo que es blanco me va a tonificar pulmón, intestino grueso y piel, vellos y todo lo que tiene que ver con también con la nostalgia, hasta las emociones entran aquí en ese sentido. O sea que los colores también tienen un papel nutricional no solamente por que te hablando de un sentido, pero también alimentan por ahí. Igual que los sabores, necesitamos un poco de salado, un poco de agrio y ácido, un poco de amargo, de picante, de dulce, en proporciones adecuadas. Todos nutren, ninguno hace daño, simplemente nos van a tonificar aquellos órganos a los que pertenecemos. En un proceso alimenticio que inicia con el acto de yo elegir el alimento, desde que estoy pensando en que lo voy a hacer y que lo voy a cocinar, cuando yo planifico, cuando yo lo cocino, cuando yo lo sirvo, cuando yo lo ingiero. Entonces uso los sentidos, la vista para mirar cómo está puesto y los colores, el olfato, el aroma, obviamente, es como el café, llegó primero el aroma que el sabor, obviamente, tengo el sentido del gusto, tengo el sentido del tacto a través de la textura, no es lo mismo algo crunchy, tú ves que hay cosas que te llaman, algo suave, grumoso, pastoso, espeso o suavecito. Y también tenemos el sonido cuando mastico, provoco un sonido. Cuando yo corto un vegetal y le hago así a una lechuga con mis manos, tiene un crujiente yo la voy a escuchar. Todo eso es parte de lo que de lo que me alimenta y de lo que me nutre. Y todo eso está en el acto de comer. Entonces hagamos este acto de comer más consciente, agradezcamos más que también somos de las privilegiadas y los privilegiados los que nos están escuchando, que podemos elegir la comida. Hay mucha gente que no tiene ese privilegio y se va a comer las Ujú. sobras de nosotras y se va a comer lo que aparezca. Entonces, nosotras que tenemos esa posibilidad de elegir, vamos a elegir bien y vamos a honrar ese privilegio, eligiendo lo mejor, comiendo con conciencia y haciendo pequeños cambios que nos produzcan grandes transformaciones. Así que yo creo que nos podemos despedir, ¿verdad? Claro que sí. Me encantó este episodio, Dios mío, estoy aprendiendo cosas nuevas.
A todas las personas que están escuchándonos en el día de hoy, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify y YouTube, como Raquelina Luna. Aquí pueden dar seguimiento de los episodios que ya hemos subido y de los que también salen cada semana. Así También que agradecemos los comentarios, nos pueden dejar sus comentarios debajo, será un sí, placer enorme leerles y saber que les ha gustado. claro que sí. Cualquier cosita, estamos ahí a ley de un clic y nos podemos mantener en contacto durante, a través de todas estas vías. Porque realmente sí o sí, mantener una vida realmente sano es posible. Sí o sí.